Bien, bueno, vamos a ver. Hoy vamos a tratar un tema que a raíz de algunas dudas que me han llegado de algunos de mis atletas, de los entrenamientos en concreto, bueno, pues una que me sorprendió mucho, ¿no? El otro día recibo un email, bueno, Luis, los entrenamientos van muy bien, la sensación es fenomenal, pero tengo la sensación de que en los rodajes de ritmo lento, pues no trabajo, ¿no? Como que no gasto suficiente energía, no. Bueno, realmente yo no sé a qué se refiere con no gasto suficiente energía o no gasto demasiado, no lo sé. Pero aquí la pregunta o la duda siempre es la siguiente y es ¿cuánto de lento es demasiado lento? ¿Cuánto de lento es demasiado tiempo entrenando lento? Es decir, si seguís mis vídeos, siempre uno de los entrenos que siempre he dicho que es clave es el rodaje lento, rodaje muy, muy lento, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es importante rodar lento? Bien, simplemente os voy a poner ejemplos de dos atletas, un atleta que está preparando maratón, está, bueno, pues en la primera fase del entrenamiento de maratón, va a correr un maratón en primavera, y otro atleta que, este primer atleta de maratón está en torno, a las 3 horas, incluso bajas de las 3 horas, está ahí la barrera de las 3 horas, y el segundo atleta es un atleta de 10 kilómetros, pues de un nivel, lleva conmigo bastantes años, bastante más elevado, un ritmo de 30 minutos. Mm, Os pongo estos dos ejemplos, son dos casos extremos, es decir, un caso en donde entrena maratón y lógicamente hay que entrenar ritmos largos y lentos, pero otro en donde entrena 10 kilómetros, ya no solo entrena 10 kilómetros, sino que además es capaz de correr los 10 kilómetros a un ritmo de 3 minutos pelados, ¿bien? Entonces, ¿cuánto de lento es demasiado lento? ¿Cuánto de lento es demasiado tiempo lento? Os voy a poner simplemente estos dos ejemplos y luego vamos a explicar el por qué. Bien, esto es, pues es una semana del atleta de maratón, como he dicho va a correr un maratón en primavera y bueno, pues esto corresponde, vamos a ver, esto estamos en el 1 de noviembre, bien, esta es la semana del 1 al 7 de noviembre, esta es la semana del 25 de octubre al 31 de octubre, bueno, pues semana a semana, ¿no? Veis cómo ahora mismo actualmente está haciendo 56 kilómetros, solo un día de intensidad, 3 días de rodaje, el anterior fueron 56 también, aquí vemos el resumen de la semana, 56, 57, 50, 46, es decir, 45, 37, 35, 22 en agosto, ¿no? Entonces veis cómo progresivamente vamos subiendo el ritmo, el volumen de kilómetros, aunque siempre mantenemos la misma estructura, 3 ritmos suaves, un ritmo controlado. Pero a lo que estamos hablando, ¿cuánto es demasiado lento? Es decir, cuando hablamos de ritmos lentos, ¿a qué nos referimos? Bien, bueno, si realmente profundizamos un poco más en estos entrenamientos y vemos qué porcentaje de todos estos entrenos son ritmos lentos, bien, pues tendríamos por diferentes zonas, ¿no? Lo que se llaman las diferentes zonas de entrenamiento. Bueno, yo siempre he dicho que a mí realmente aquí siempre miro zona 1, zona 2 y luego, bueno, pues zona 4, ¿no? Que es ritmo de controlado. Bien, en este caso vemos como, fijaros, más de un 50, estamos hablando, si sumamos zona 1 y zona 2, es decir, son ritmos muy lentos, para este atleta en torno a 5 minutos por kilómetro, incluso 5:15, estamos hablando de un 52 más 60, estamos hablando de prácticamente un 70%, o sea, prácticamente un 70% de sus entrenamientos son a ritmos lentos y luego, bueno, pues añade algún del 70%, pues bueno, pues algún ritmo controlado, incluso esto, el zona 3, lo que se llama pues esa zona, lo que se llama el sweet spot, es decir, esa franja de ritmo controlado, pero la franja más baja del ritmo controlado, que normalmente es la primera fase de un entrenamiento de ritmo controlado, por eso sale aquí mayor porcentaje, ¿no? Porque estamos regulando muy bien esto. Pero a lo que íbamos es que, fijaros, prácticamente un 70% de sus entrenamientos son ritmos muy, muy, muy lentos. Bien, este es el atleta de maratón, Claro, vamos a ver el atleta de 10 kilómetros, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos, como hemos comentado, el atleta de 10 kilómetros, en donde, claro, estamos hablando de un atleta de 30 minutos en 10 kilómetros, o sea, está haciendo en torno a 100 kilómetros a la semana.
Claro, aquí de nuevo viene la pregunta, ¿no? Aquí surgen muchas dudas, muchas preguntas y muchas cosas interesantes, ¿no? ¿Por qué un atleta que está preparando 10 kilómetros hace volúmenes de 100 kilómetros y otro atleta que está preparando maratón hace volúmenes de 50, 60? Bueno, pues son atletas de niveles diferentes, son atletas en los que cada uno puede soportar un estrés diferente, una carga diferente, ¿no? Aquí vemos niveles de carga de 460 a la semana, ¿no? 460 a la semana, 46 kilómetros, 7 horas de entrenamiento reales. Bien, bueno, y aquí tenemos, pero la estructura del entrenamiento es la misma, es decir, todos ritmos suaves, excepto un día de entrenamiento de intensidad. Claro, su ritmo suave, ¿cuál es? 4.30, 4.15, 4.29, 4.41, 4.32, 4.50, y luego ya si el ritmo controlado lo hace a 3.26. Claro, uno puede decir, bueno, 4.15 no es tan lento. Bueno, no es tan lento. Recordar que estamos hablando de un atleta que corre a 3 minutos por kilómetro, los 10 kilómetros, es decir, que está más de un minuto por encima de su ritmo de competición en los rodajes. Ya no digamos si aquí vamos a 4.30, estamos hablando de 1 minuto 20. Imaginad un atleta que corre en 40 minutos los 10 kilómetros, claro, esto correspondería a rodajes a 5.20. Bien, o un atleta que corre en 3.30 correspondería a rodajes a 4.45, 4.50, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero a lo que íbamos, fijad cómo a pesar de correr, de ser capaz de correr a 3 minutos por kilómetro en competición, sus rodajes son muy lentos. Y si vemos su estructura de entrenamiento, sus porcentajes, vemos como lo mismo, fijad, en zona 1, entre zona 1 y zona 2, lo mismo, un 70%, muy parecido al anterior. Es decir, que el 70% de todos sus entrenamientos son ritmos muy suaves, independientemente de que luego es capaz de competir a 3 minutos por kilómetro. ¿Por qué? Bien, ¿por qué es importante? Claro, estamos hartos de escuchar, no, hay que rodar suave, hay que rodar suave, hay que rodar suave, los 500 rodan muy suave, hay que rodar suave, aunque seas capaz de competir a 3, hay que rodar a 5. ¿Por qué? Bueno, vamos a la respuesta. Esto es muy interesante, es muy importante que intente por lo menos transmitirlo de la forma más clara posible porque es un tema complejo, pero vamos a profundizar un poco. La respuesta la obtenemos, como siempre, a nivel metabólico. Siempre, si habéis seguido mis vídeos, siempre os habréis dado cuenta de que, bueno, hay dos aspectos importantes. Por un lado están los ritmos de entrenamiento a nivel metabólico y por otro lado está la fuerza. Es decir, ese entrenamiento de fuerza que es clave para poder soportar estos ritmos de entrenamiento. Si muscularmente no somos fuertes y nuestro sistema muscular no está equilibrado, hay grandes desequilibrios musculares, tendremos que ajustar los ritmos. Habrá que hacer un factor de conversión de esos ritmos para no lesionarnos. Pero si hablamos de ritmos, estrictamente de ritmos, nos vamos al metabolismo. Siempre la respuesta está en el aspecto metabólico. Y siempre que hablamos de aspecto metabólico en el entrenamiento, siempre desemboca en el lactato. Bien, el padre del lactato es George Brooks. Es un científico que lleva estudiando el lactato pues, desde los años 80. Yo diría que es uno de los pioneros, no el único, pero sí uno de los pioneros y uno de los que ha hecho grandes aportaciones científicas para los entrenamientos de rendimiento y es el que realmente dio la vuelta a la tortilla. Es decir, hace muchos años, cuando digo muchos años son hace 40 años, se pensaba que el lactato era un producto metabólico maligno para el entrenamiento. No hay que evitar el lactato, hay que evitarlo. George Brooks dijo, no, el lactato no es un producto maligno, es un producto que puede ser beneficioso siempre y cuando el entrenamiento vaya bien enfocado. Siempre, claro, esta coletilla, siempre y cuando el entrenamiento vaya bien enfocado. ¿Qué significa que el entrenamiento vaya bien enfocado? Significa que si nosotros estructuramos bien el entrenamiento, seremos capaces de que este lactato que se va generando en vías metabólicas durante el entrenamiento pueda ser reutilizado como fuente energética. Es decir, que más que ser un producto de desecho o un producto maligno para el rendimiento, es todo lo contrario, le damos la vuelta y puede ser nuestro amigo más que nuestro enemigo, puede ser nuestro aliado, siempre, coletilla, siempre y cuando nuestro entrenamiento esté bien estructurado. ¿Qué significa que esté bien estructurado? Que seamos capaces de que con el entrenamiento
nuestra célula muscular sea capaz de reutilizar este lactato que es generado en las vías metabólicas para la producción de energía, que sea reutilizado como fuente energética, más que producto de desecho o producto que pueda limitar el rendimiento. Todo lo contrario. Bueno, pues George Brooks fue el que realmente dio la vuelta a esta tortilla. Bien, vamos a ver por qué. Claro, es un tema complejo, pero merece la pena por lo menos que intente transmitiros el concepto. Bien, bueno, aquí el lactato, al final es un regulador metabólico, es muy importante, es un regulador metabólico, que si es bien utilizado, permite que haya ese equilibrio metabólico. Bueno, vamos a ver cómo. Bien, vamos a la figura clave. A ver, vamos a ver esta es de forma muy sencilla, aunque ahora iremos indagando un poco más y iremos profundizando un poco más. De forma muy sencilla, glucosa como fuente energética genera piruvato, y de piruvato puede haber dos opciones. Bueno, tres opciones, ¿no? Una que por vía aeróbica, es decir, que si el ritmo es muy lento, este piruvato entre a la mitocondria y genere ATP, bien, o, claro, esto es glucólisis, o este piruvato, si el ritmo es muy alto y se precisa de ATP de forma rápida, genere lactato. Si genera mucho lactato, si genera poco lactato, este lactato puede ser reconvertido y puede ser reutilizado por la mitocondria como fuente energética. Pero si genera mucho, es decir, a ritmos muy altos en donde no da tiempo a este bucle, el lactato se va acumulando, va aumentando los niveles de lactato. Y cuando aumentan los niveles de lactato, no puede ser reutilizado por la mitocondria, con lo cual sale fuera, a la sangre. Esto, recordad que estamos dentro de la célula muscular. Y al salir fuera de la sangre, al corriente circulatorio, ¿qué ocurre? Los niveles de lactato en sangre se disparan. Bien, y ahí es cuando se dispara de forma exponencial. Es cuando vemos la transición, ¿no? La curva de lactato de forma exponencial. Entonces, lo que tenemos que intentar es mantener este bucle para reutilizar el lactato como fuente energética. Pero claro, para hacer esto no podemos pasarnos en los ritmos. Tenemos que hacer ritmos muy controlados. ¿Cómo de controlados? Pues depende de cómo sea el atleta capaz de reutilizar este lactato. Bien, indagamos un poco más aquí. Bien, vamos a profundizar un poco más y vamos a... Bueno, esta figura es clave, pero aquí tenemos una que es más clave todavía. ¿Qué es esta? Bien, bueno, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bien, la glucosa, esta es la célula muscular. Glucosa, torrente circulatorio, entra a la célula muscular a través de unos transportadores de glucosa. Bien, aquí, bueno, GLUT1. GLUT1 es un transportador de glucosa que es independiente a la insulina. ¿Qué significa que es independiente a la insulina? Pues que no necesita insulina para activar estos transportadores de glucosa para que la glucosa entre dentro de la célula muscular. Esto es lo que ocurre durante el ejercicio. Durante el ejercicio los niveles de insulina bajan, tienen que bajar. Al contrario de un estadio postprandial. Un estadio postprandial, es decir, después de una comida, esta glucosa también entra a la célula muscular, pero por vías diferentes, no a través de GLUT1, sino a través de otros transportadores que se llaman GLUT4, que son transportadores responsables del transporte de glucosa a través de la insulina. Claro, esta es la razón por la cual personas diabéticas, personas resistentes a la insulina, son capaces de transportar glucosa, son capaces de mejorar sus niveles de glucosa en sangre independientemente de la insulina, porque el ejercicio, a través de la contracción muscular, activa estos transportadores GLUT1 y transporta la glucosa dentro de la sangre. Bueno, me estoy yendo un poco del tema, ¿no? Vamos a intentar simplificarlo, pero en definitiva, la glucosa entra a través de estos transportadores que se activan con la contracción muscular y generan piruvato. Este piruvato, si los ritmos son lentos, es capaz de entrar a la célula, a la mitocondria para generar ATP. Ahora, a ritmos muy rápidos no da tiempo a esto. No hay tiempo, porque esto es un proceso lento, es un proceso enzimático lento. ¿Qué es lo que ocurre? Estos piruvatos se transforman en lactato y el lactato entonces sale de nuevo a la sangre. Y aquí es donde aumentan los niveles de lactato. Si nuestro entrenamiento
si nuestro entrenamiento está bien enfocado, va a potenciar el qué. Por un lado va a potenciar esto, es decir, va a potenciar la utilización de piruvato por la mitocondria e incluso de lactato por la mitocondria como fuente, como vemos aquí, como fuente energética. Bien. Ahora bien, si nos empeñamos en entrenar fuerte y fuerte y fuerte y al límite, al límite, al límite, al puto tope, al puto tope, al puto tope, ¿qué es lo que ocurre? Esto no tiene lugar. Y lo que da lugar es que los niveles de lactato en sangre se disparan. Se disparan y estamos quemando a la mitocondria, estamos quemando a nuestra potencia aeróbica, estamos quemando a nuestra maquinaria aeróbica, estamos quemando a lo que realmente nos va a dar esa sostenibilidad en el ritmo. Por eso los ritmos lentos potencian todo esto, incluso potencian que el lactato vuelva a entrar en la célula muscular para ser reutilizado como fuente energética. Claro, cuando esto está potenciado, claro, pero esto no se potencia en una semana, ni en 2 semanas, ni en 3 semanas. Esto se tardan años, bien, años. En semanas, en meses se empiezan a ver resultados, pero los años. Por eso, aquellos atletas que son capaces de tener paciencia, hacer ritmos lentos, ritmos controlados, para potenciar todo este sistema, para potenciar esa reutilización de fuente de lactato como fuente energética, son los que luego van a la competición y son capaces de, a pesar de generar mucho lactato, reutilizar ese lactato como fuente energética e impedir que el pulso se dispare y que los niveles de lactato se disparen, porque están reutilizando este lactato como fuente energética. Uno de los entrenamientos, no es el único, pero uno de los entrenamientos clave para potenciar todo esto son los ritmos lentos. Independientemente, a ver, ritmo lento, ritmo regenerativo. No es un ritmo regenerativo. El ritmo lento es tan fundamental, tan importante en el entrenamiento como un entrenamiento de series o incluso más, porque estamos potenciando esto. Claro, cuando hemos visto ese atleta de 10 kilómetros que es capaz de correr en 30 minutos y hace un 70% más, además de el ritmo controlado, es decir, está prácticamente haciendo todo el entrenamiento para potenciar esto, con pequeñas pinceladas de ritmos intensos. Esta es la clave del entrenamiento y además tenemos un beneficio más de todo esto y es que estresamos menos a nuestro sistema muscular, con lo cual nos lesionamos menos. Luego, beneficios los hay por todos los lados, pero las cosas de palacio van despacio. Hay que tener paciencia, porque estas adaptaciones, que ya no solo son metabólicas, es una adaptación enzimática, es decir, todas estas enzimas responsables de potenciar la vía metabólica del lactato para ser reutilizado como fuente energética, esas adaptaciones a nivel enzimático requieren años. Entonces, paciencia. Entrenad a ritmos lentos, muy lentos. Zona 1, no me gustan las zonas, pero para que lo entendáis, zona 1, como máximo zona 2. Hartaros a hacer ritmos lentos, porque eso es lo que va a potenciar todo esto. Y luego dais pequeñas pinceladas de intensidad para realmente poner esto a prueba. Bien, bueno, espero que os haya gustado. Es un tema apasionante. Es, desde mi punto de vista, del aspecto metabólico, es la clave del entrenamiento. No es la única, ¿no? Lo tenemos como siempre, el sistema muscular, pero a nivel metabólico, esta es la clave. Olvidaros de todo lo demás. Centraros en esto. Si sois capaces de entrenar esto bien y de entender esto bien, os animo a que leáis este artículo. Es complejo, no es nada fácil. Hay mucho aspecto molecular, mucho aspecto enzimático, mucho aspecto bioquímico, pero es necesario. Es imposible que una persona pueda construir un edificio si no es un arquitecto o no es un ingeniero. No podemos construir un edificio de un día para otro. Es imposible que podamos entender todos los aspectos del entrenamiento en 2 días.
Se requiere muchos años, formación y praxis, mucha praxis, años. Bueno, ánimo con ello, yo os animo a que realmente recapacitéis sobre ello y que lo pongáis en marcha y que seáis pacientes. Muchas gracias, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais el like y por supuesto, como siempre, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el tiempo que estoy con vosotros y que intento transmitiros el apasionante mundo del entrenamiento. Ánimo.